Y bien, amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos nos encontramos aquí para hacer el esfuerzo no siempre sencillo de valorar y examinar las principales noticias que ha traído la política, la economía y también la dinámica migratoria de la región. En este caso en particular, esta semana ya finalizando y concluyendo el mes de marzo, eh, fue francamente complicado, tuvimos que dejar algunas en el tintero. Sin embargo, hemos seleccionado algunas y creo que la principal, por su carácter, digamos, genérico y que engloba muchas cosas que nos importan a todos los latinoamericanos y a todos los, digamos, los ciudadanos de Occidente, es un poco este tema de lo que fue la Cumbre de la Democracia 2023, que es una iniciativa que muy al estilo de la época de post-pandemia, en la que se realizaban reuniones vía telemática, los jefes de Estado, pues por supuesto, no han quedado exentos de esta cultura de hacer actividades y encuentros eh, a distancia. Y de alguna manera, pues destaca que esto es una iniciativa que nace en diciembre del 2021. En este caso, en esta edición del 2023 fue iniciativa del gobierno de Biden, también de Costa Rica, Zambia, Países Bajos, fueron como los anfitriones. Y se supo pues que para el año que viene va a ser en Corea del Sur la próxima edición. Esta reúne entre 65 y 70 países desde sus inicios y se discuten las más distintas cosas. Ciertamente se supo pues que se conversaron tópicos muy importantes sobre la dinámica política, pero también se hablaron aspectos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con el medio ambiente, entre otros grandes temas. En este contexto, Marisabel, me gustaría saber un poco, a tu modo de ver, cuáles podrían ser estos elementos que de alguna manera resultaron sobresalientes y algunos que debieron haber sido incluidos en este encuentro anual. Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que esta fue una cumbre muy gris. Si uno lo, yo lo supe porque leí algunos avances, ¿no? Viene la cumbre. Pero de no haber sabido eso, no me hubiese enterado por los medios. Los medios no reflejaron. Creo que fue en un solo cuando Netanyahu decidió frenar lo de la ley, ahí hubo un señalamiento, por cierto, Netanyahu va a participar en esta cumbre de la democracia. Fue el único momento en que vi que un medio reseñó el encuentro, porque como tú bien dices, un encuentro Claro, contextualicemos un virtual. poco para nuestros escuchas. Netanyahu, el primer ministro de Israel, pues está ahorita en una dinámica política bastante contestada en las calles, con unas manifestaciones, digamos, de proporciones considerables y que ciertamente, pues, el reclamo principal es un conjunto de medidas que ciertamente erosionan ya maltrecho de Estado de Derecho en Israel y sobre todo la independencia del Poder Judicial, que es un tema ciertamente sensible en esta agenda. Solamente como para poner ese contexto de fondo. Y precisamente por eso es que llamó la atención no solamente la participación de Netanyahu, sino lo por debajo de la mesa, ¿no? Al menos desde el punto de vista mediático, eso no levantó ningún tipo de interés. Y si uno revisa quiénes eran, porque de paso habían como sedes alternativas, ¿no? Distintos líderes, no solamente Estados Unidos, sino Costa Rica, los Países Bajos, la República de Corea, Corea del Sur y Zambia. Eran como coanfitriones o eran los líderes convocando el encuentro. Entonces, a mi modo de ver, esto lo que refleja es lo que se planteó el año pasado. Fue el año pasado, ya, en el 2021. Tiene sentido hacer estas cumbres cuando hay un propósito, vamos a decir, un poco más tangible, más pragmático. Aquí se ha visto que es un espacio para hablar de la lista de buenos deseos que tenemos, ¿no? Sobre todo en el caso
medioambiental, el problema migratorio, y justamente se estaba dando la cumbre cuando ocurre la tragedia migratoria en México, de Ciudad Juárez. Entonces, aquello fue como un telón de fondo que uno dice, aquí hay una desconexión profunda que no es nada más la de Estados Unidos, en general estamos hablando de un proceso de deterioro brutal del el significado que tiene la democracia, pero no como una idea, no como una abstracción. Hoy los medios chinos, al menos en Twitter, la agencia, creo que es la Xinhua, Chino. está, ha estado toda la madrugada y toda esta mañana atacando a la cumbre de la democracia y señalando que es una cumbre ideológica. No, no lo es, no Sí, es sí. una cumbre ideológica. Y ese es probablemente parte del problema, que no se está convocando sobre la base de unos valores y principios en común. Se está convocando porque Estados Unidos, entre otros, siente que ha ido perdiendo terreno no solamente en Latinoamérica, sino también en África. Entonces, es esa desconexión norte-sur lo que está quedando claro, y ese desdén, esa desafección que hay, no por Estados Unidos y la Unión Europea o la versión occidental de la democracia, no es solamente por un espíritu antineocolonial, antiimperialista. Eso va mucho más allá y eso tiene que ver con los efectos prácticos, tangibles de la democracia. Claro, y que en ese contexto, Marisabel, sí me parece muy rescatable lo que acabas de comentar, porque claro, ciertamente ha habido un ataque y también una ausencia de lo que ha sido, lo que es la presencia de los medios en ese diálogo, porque ciertamente, de hecho, se habló que el tema de los medios de comunicación independientes es uno de los tópicos importantes para tener precisamente estados de derecho digamos, una cultura democrática que respalde la institucionalidad. En este contexto, Manolo, me gustaría también un poco tu apreciación, porque claro, de hecho, a nuestros escuchas les recomendamos durante esta semana, eh, Manuel Alcántara publicó un artículo muy interesante, una revisión en nuestro portal, sobre la cumbre y particularmente lo propicio que es la cumbre para que dialoguemos, para que también la ciencia política, los estudios que se han realizado sobre estos índices que hay, que existen y que de alguna manera no tan solo que alimentan por mediciones y por índices el debate, sino que también ciertamente buscan la manera de comparar y destacar los elementos sensibles, los elementos donde también la ciudadanía debería tener mayor observancia, no nada más quedarse con los grandes discursos grandilocuentes y con la narrativa oficial, que por supuesto siempre es autorreferencial, halagüeña, pero ciertamente es importante examinar otros elementos. Fíjate que, por ejemplo, en ese esfuerzo, y me gustaría un poco que tú nos dieras un poco los detalles, destaca sobre todo la heterogeneidad de América Latina en términos de institucionalidad democrática, ¿no? Y en ese entendido, Manolo, ¿cómo ves tú la cumbre y sobre todo en el marco de esa heterogeneidad de regímenes políticos que no todos son autoritarios, pero tampoco todos son democracias consolidadas? Bien, Xavi, me sumo a lo que ha señalado María Isabel, ¿no? Lo primero es que es una cumbre, o ha sido una cumbre fantasma, ¿no? Posiblemente muy alineada a al espíritu de los tiempos, ¿no? A estos tiempos de modernidad líquida, en los que se puede convocar a ciento y pico países de manera virtual, supuestamente convocar a ciento y pico países de manera virtual para hablar a su vez de un tema extremadamente complejo. Esto fue una promesa preelectoral de Biden, que Biden hizo en su campaña del año 2020 y que, como bien ha señalado, ya hubo una edición también bastante clandestina en el año 2021. Y ahora se ha convocado y esta semana se ha celebrado la segunda cumbre. De acuerdo, y lo ha dicho también María Isabel, que con la compañía de Costa Rica, de Zambia, de Países Bajos, de Corea del Sur, además de Estados Unidos,
pero ha sido muy clandestino, ¿no? Primero, en Estados Unidos ha sido opacado por la imputación a Donald Trump por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels, ¿no? Eso por un lado. Pero en el ámbito europeo es que en la prensa europea no hay una sola línea a propósito de este evento. Además de ello, digamos que el hilo conductor es ni más ni menos que la democracia, ¿no? La cumbre de la democracia, ¿no? Y esto es, a su vez, es tremendamente complejo, porque es decir, bueno, ¿de qué democracia estamos hablando? Parece que este es un tema que sigue siendo recurrente. Daba la impresión de que en la ciencia política, pero también en la sociedad, teníamos claro de qué hablábamos cuando hablábamos de democracia, sobre todo a partir de 1989, pero esto no es así, ¿no? No es porque haya lógicas alternativas o legitimidades alternativas a la democracia, sino porque el propio concepto de democracia es tremendamente enrevesado y depende a qué costado miremos, pues tenemos un tipo u otro de democracia y tenemos intensidades, si se quiere, o grados, si se quiere, de la democracia, como señalabas, Xavi, muy dispares, ¿no? Has citado esta nota que publiqué esta semana y es así, ¿no? América Latina y son los distintos índices, y digo distintos y subrayo distintos porque son distintas instituciones con diferentes metodologías las que los hacen, pero al final viene a haber unos denominadores comunes de estos índices y por consiguiente del nivel que cada país de América Latina ocupa en este ranking. Y en ese sentido, América Latina, pues ahora mismo, cuando se cierra el año 2022, que son datos de estos índices de ese año, cuando se cierra 2022, ya en 2023, pues América Latina, por lo menos los países de América Latina se pueden situar en cinco grandes grupos, ¿no? Que van diríamos, de mayor democracia, cumpliendo una serie de requisitos que no son solo de cuestiones electorales, ni siquiera tampoco solo del Estado de Derecho o del imperio de la ley, sino también resultados de la democracia, ¿no? Pues ya digo, América Latina hay cinco nichos, ¿no? de países que son muy diferentes, ¿no? No tienen nada que ver en un extremo Costa Rica, Uruguay y Chile a los que están en el otro extremo, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver. Pero los índices los tratan en una escala de democracia, o sea, les reconocen. No digo que les reconozcan un mínimo de democracia, no es así, pero están ahí ubicados. Entonces, claro, el primer problema para una cumbre como esta es dónde corto, ¿no? ¿Dónde hago yo el corte? ¿Qué es y qué no es, ¿no? Y esto, evidentemente, es una decisión política, ¿no? Y Estados Unidos y sus 4 aliados que convocan la cumbre lo han debido tener en cuenta, pero no se ha hecho explícito, ¿no? Entonces, eso también genera una confusión enorme a propósito y valga la redundancia, del propósito, ¿no? de la cumbre, que entra en un callejón sin salida, como ha señalado María Isabel, ¿no? Y que finalmente no tiene ninguna trascendencia. Claro, y sobre todo que también es particularmente llamativo, pues no tan solo la poca repercusión mediática, sino también, sobre todo, poca capacidad de compromiso de cara al futuro, a las próximas cumbres, de una agenda concreta en resoluciones de temas que ciertamente compelen a esa estabilidad de la cultura democrática que de alguna manera pues también nos incluye a la ciudadanía, ¿no? Hasta aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.